Hora de Radio Orihuela, hablamos de libros. Bienvenidos a nuestro club de lectura. Un cuarto de hora por delante para llegar a las 2, un cuarto de hora para cerrar nuestro magazine Hoy por Hoy Vega Baja, y lo vamos a hacer hablando de libros. Ya saludo a Vicente Pina de Librería Codex. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en un lunes un poco raro, hablando de la selección española, con esa convocatoria de Lopetegui, hablando de la carabela portuguesa en las playas de la comarca y de la provincia. Y ahora queríamos relajarnos un poco, acabar este magazine de hoy lunes, empezar la semana también de alguna manera hablando de lectura. Como siempre, ya la gente que nos siga en Instagram lo habrá podido ver en foto, muy bien rodeado de libros. Sí. ¿Qué me recomiendas para que lea? Bueno, pues como siempre vamos pensando en animar a leer, vamos a primero a nombrar todas las propuestas que pueden haber esta semana, por ejemplo, desde la librería, ¿no? Ahora mismo estamos aquí en un programa de radio intentando motivar a la lectura, pero esta tarde a las 5 estaremos grabando para la nueva televisión valenciana PUN, dentro de la librería, un programa que se emitirá pues cuando empiece la emisión ya en línea, sobre librerías y sobre libros, ¿no? ¿Parlan en valencià? O... Bueno, yo no. Sí que me habían pedido que por lo menos algún libro en valenciano. Y bueno, tenemos un libro que habla de nuestros llibres de repartiments. Es un trabajo de la Universidad de Alicante, una tesis sobre nuestro libro escrito en valenciano, y es uno de los que voy a presentar porque así me sirve para dos cosas: hablar de Orihuela, de nuestra historia, y hablar de un libro en valenciano, ¿no? Bueno, pues eso es hoy, pero es que mañana tenemos una conferencia. Mañana tenemos una conferencia a las 8 sobre biodiversidad masónica, que viene el presidente de la Federación Española de la Orden Masónica Mixta Internacional, el Derecho Humano, don Jesús Samperit. Sabemos ya que va a venir mucha gente de fuera, de Orihuela, porque es un tema muy, muy, muy interesante y generalmente no hay muchas actividades sobre este tema. O sea, que existen realmente los masones. Existen, y si los queréis conocer en persona, el martes a las 8 estarán en la librería muchos de ellos. Sí, un tema bastante interesante. Sí. A mucha gente me ha preguntado, le ha picado la curiosidad. El miércoles, como siempre, tendré mi taller de lectura en el CEAN, en el Centro de Mayores. El jueves tenemos a José Luis Vidal Carreras presentando su última obra, ganadora del 31º Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmas. José Luis Vidal Carreras con su obra Caja Oscura, publicada por Pretextos, un poemario fantástico, de verdad, maravilloso, y esperamos que nos acompañe mucha gente. Y el viernes, de la mano de nuestro querido amigo José Luis Cerón, de nuevo, editorial Polibea, viene a presentar un poemario titulado Mutaciones, de la autora alicantina Antonia Díaz Rodríguez. O sea que tenemos una semana, como ves, completita. Completísima. Eso está muy bien, que la librería esté llena de vida o con actividades en el centro de mayores, pero que haya actividad. Que haya dinamismo. Sí, además estamos haciendo muchas propuestas con muchos colegios de, hablar de literatura con los nenes para motivar. Al final lo que pretendemos es motivar y que la lectura cada día tenga más adeptos. Engancharlos, claro, tú siempre dices. Con libros como este, de la colección Elefante y Cerdita, se titula Mira cómo lanzo la pelota. El autor es Mo Willems, está publicado por Beascoa. Es toda una colección, de momento creo que son 6 títulos. Si queréis partiros de risa leyendo este pequeño álbum ilustrado, os lo garantizo. El otro día hicimos una lectura en voz alta, mi compañera Yolanda y yo, en la librería. No podíamos acabar de terminar de leer el libro. De verdad, te meabas de risa, literalmente. Precioso. Entonces es de esos libros que... Es un público infantil, ¿no? Es un público infantil, pero que lo leemos los adultos y nos pasa exactamente igual, ¿no? Es un libro que ya vamos a meter dentro de nuestras colecciones de álbum ilustrado para trabajar en coles, en la propia librería y tal, porque es de esos al final que con la sonrisa te motivan a seguir buscando y descubriendo otros libros y seguir leyendo. Al final hay que procurar que la lectura sea divertida. Porque si pasamos al ensayo, que es lo que tengo ahora encima de la mesa, es algo mucho más serio. Pero también hay lectores de ensayo y lectores que quieren plantearse ciertas cosas de la vida y de la existencia y tal, ¿no? Esto es como el deporte. Hay que hacer deporte todo el mundo. Los mayores, los pequeños. Ahora bien, una persona que no sea muy ágil o que no esté en un buen estado no puede hacer una maratón. Hay que adaptarse, cada uno a sus circunstancias. Lógicamente el ensayo es
está dirigido a gente pues que a lo mejor ya conozca el tema, sea especialista en el asunto, pero también será divertido a su manera para el que lea ensayo y esté preparado para leerlo, ¿no? A mí lo que me gusta del ensayo es que te ofrece lentitud en la vida, generalmente. Mientras que una novela te puede acelerar por el ritmo que tenga la novela, no siempre, pero te puede acelerar, ¿no? Y quieres seguir leyendo. El ensayo es más reflexivo, es más de pararte, de razonar lo que te está contando el autor, de volver atrás incluso en algún pasaje, de hacer alguna búsqueda relacionada, porque en muchas ocasiones te está nombrando a otros autores y otras obras. Entonces es mucho más reflexivo y más pausado. Y necesitamos en este siglo XXI hacer pausas, sentarnos y descansar. Que llevamos una vida, y lo digo por mí, llevamos una vida muy, muy ajetreada, ¿no? En este caso he traído de acantilado a Josep María Esquirol con La penúltima bondad, ensayo sobre la vida humana. Es el autor de La resistencia íntima, que fue el Premio Nacional de Ensayo 2016, y yo creo que, bueno, simplemente recomendar a la gente que se acerque a él. Aborda de un modo sutil e inesperado los infinitivos esenciales del ser humano, como son vivir, pensar y amar. Vivir, pensar, amar. Qué bonito. Básicamente vamos a encontrar reflejado a lo que es el ser humano y su existencia, ¿no? Y plantea, de hecho, el hecho de la lentitud, lo plantea en el libro, como por ejemplo el siguiente libro, que está dentro de la editorial Plataforma, dentro de la colección Ficción, pero no es tanto un libro de ficción. Está traducido ya a 30 lenguas, en Alemania es un libro de cabecera de muchísimos lectores, el autor es Sten Nadolny, y el título es El descubrimiento de la lentitud. Pero es una novela. Y es un personaje que era así, que es un personaje que desapareció en una aventura buscando el paso del noroeste por las tierras del norte, ¿no? Por el polo y por el norte de Canadá, buscando cruzar por allí el océano Ártico, y desapareció con todos sus barcos, ¿no? John Franklin, si la memoria no recuerdo mal, se llamaba este señor. Pero este señor tenía un problema. No podía realizar las cosas rápidas. No podía ni siquiera fijar la vista en un objeto y seguir, por ejemplo, su trayectoria, su movimiento. Era incapaz. Su cerebro no se lo permitía. Entonces, durante su infancia tuvo muchísimos problemas y muchísimo rechazo por ese hecho, porque era lento. Pero, sin embargo, en la edad adulta, el hecho de ser lento le dio el poder de la reflexión, de ser una persona cabal que reflexionaba cualquier circunstancia y no emitía su pensamiento, su decisión, por ejemplo, cuando estaban navegando, hasta que no hacía su reflexión. Para superar ese rechazo cuando era nano, por ejemplo, se aprendió de memoria unas respuestas inmediatas a ciertas preguntas. Entonces tenía ya la pregunta, la respuesta no quería decir nada, era simplemente intentar seguir una conversación con una respuesta reflejo que ya tenía aprendida. Para no quedar mal, para socialmente no ser rechazado. Porque si tenía que pensar lo que le habían dicho, su proceso de pensamiento y de reconocer lo que le estaban planteando era lento. Entonces guardaba un silencio demasiado largo. Entonces tenía unas respuestas aprendidas. Es súper curiosa la novela. Yo no soy especialista, ¿no? Pero me recuerda, y seguramente no sean los síntomas exactos, pero Asperger, ¿no? Los que que tienen... Es probablemente que este señor tuviera algún tipo de problemática así, síndrome de Asperger, que es psicomotriz o psicológica, no sé exactamente qué términos se utilizaría en este tipo de enfermedades, pero yo probablemente sí. Llevo leídas las 30, 40 primeras páginas, es básicamente su infancia, y desde niño se escapa de casa, lo pasa fatal porque quiere dirigirse a un puerto para ser navegante, para subirse a un barco y comenzar a navegar y descubrir otro mundo diferente al que tiene en el interior de Inglaterra. Ya te digo, es un libro de referencia ahora mismo en los lectores alemanes. Es la primera vez que se publica al castellano y es un poco aquello de El elogio de la lentitud, otro ensayo que hablaba sobre este tema, y es un planteamiento de lo que estábamos planteando, ¿no? Es sentarnos, relajarnos, por ejemplo, con un libro, qué mejor forma de relajarse y encontrar un mundo diferente. Tenemos que dar el salto rápido al resto de títulos porque el tiempo vuela. El tiempo vuela. Tenemos que ir
lo contrario de lento. Sí, lo entiendo. Bueno, pues, qué contradicción, sí, más grande. Pero sabemos que es así. La radio, la televisión, todo esto tiene un tiempo limitado, ¿no? Ignacio Martínez de Pisón nos ha, descubierto un personaje súper curioso que de hecho estafó a Franco. Se llama Filet y es el estafador que engañó a Franco con lo de la gasolina, ¿no? Exactamente, con lo de la gasolina. La historia, pues con ese personaje Ignacio Martínez de Pisón ha construido una novela publicada por Seix Barral y titulada Filet, que merece muchísimo la pena. Estoy leyendo también a un autor americano que yo desconocía, Víctor Lavalle. Es una novela dentro de Alianza Editorial Runas. Runas es una colección de ciencia ficción y fantasía, la balada de Ton el Negro. Es una forma de recuperar un poco la lectura de Edgar Allan Poe. Me encanta por eso, porque es muy recurrente a la forma de escribir de Edgar Allan Poe y me está gustando mucho y llena de magia, llenísima de magia. Dentro de poco presentaremos en la librería la última obra del murciano Miguel Ángel Hernández, profesor de arte en la Universidad de Murcia, todas sus obras publicadas por Anagrama, El dolor de los demás, una novela muy murciana con un asesinato, un crimen, un suicidio y el escritor como personaje principal. Entonces esperamos que acude bastante gente porque Miguel Ángel Hernández además es bastante leído. Cuando dices muy murciana te refieres a porque todos los hechos ocurren en Murcia. Murcia. Exactamente, todos los hechos ocurren en Murcia. Es un chico que mata a su hermana, si no recuerdo mal, y luego se tira por un barranco y se suicida. Pero todo eso pasa, es esa novela que transcurre desde esos hechos, los vas arrastrando en tu vida durante muchos años y se vuelven a reflejar al tiempo, bueno, pues porque hay una nueva investigación, por lo que sea, y tienes que revivirlo todo. Y revivir esas circunstancias pues pueden ser molestas, dolorosas, y con esa trama crea la novela Miguel Ángel Hernández, que como te decía, ahora en junio estará en la librería haciendo la presentación. Y como nos vamos sin tiempo y en Orihuela no se para de publicar y de editar y de presentar libros, creo que no habíamos hablado de estos tres que he traído. Uno de ellos es Miguel Ruiz Martínez, Miguel Hernández y el paisaje de Orihuela, breves cápsulas del tiempo de la escritura de nuestra huerta, de nuestro Miguel Hernández, escritas por Miguel Ruiz Martínez, que por cierto la semana pasada nos dio una conferencia en la librería sobre Don Ramón de Campo Amor ejemplar. Los que estuvimos allí disfrutamos muchísimo. Hay el último capítulo que habla de la huerta y unas circunstancias particulares, lo recomiendo mucho porque me ha llenado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Es un poco el reflejo del génesis, la creación y la creación literaria por parte de Miguel. Es una conjunción de las dos cosas muy bonita. Antonio Luis Galeano, nuestro cronista, ha presentado recientemente La Vuelta a los Puentes, el volumen 1, donde recoge muchos trabajos presentados por él en el desaparecido periódico La Verdad. Es una crónica de nuestra historia desde finales del siglo XIX hasta prácticamente casi nuestros días, de la mano de Antonio Luis Galeano, que además particularmente el trabajo de investigación es muy, 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 muy complejo. Eran artículos muy buenos los que publicaba ahí en La Verdad. Tiene un conocimiento de nuestra historia de Orihuela muy, muy amplio, de verdad que sí. Y luego, a quien le gusta la música, José Antonio Juan García, un nuevo libro. Este hombre no nos deja de sorprender con cantidad de libros. Grupos musicales de los años 60 en Orihuela. Quien recuerde aquellos años de la marcha de los años 60 y los grupos musicales que surgieron, pues un pequeño libro desglosando grupo a grupo todas las actividades que se hacían y los grupos que existían, incluye fotografías de ellos, los grupos que existían en nuestra ciudad. O sea que, bueno, música, Miguel Hernández, historia local, tenemos para repasar y leer. Bueno, yo qué sé, de verdad, desbordados en la librería con la cantidad de novedades que van llegando continuamente. Eso está muy bien. Creo que el que está triunfando, el título que está triunfando es el de Patria. Sí, sigue vendiéndose, sigue en la lista de los más vendidos. Ahora, Camila Lambert lo ha superado durante unas semanas con su último libro, La Bruja, y ha estado en la posición número 1. Patria sigue estando el segundo, el tercero. Algunas semanas vuelve a subir al primero. Son ya 2 años. Y no para de conseguir premios. Le han dado premios en Italia, en Alemania. La verdad es que si seguís a Aramburu a través de redes sociales, a través de su Twitter, él no para de dar gracias y por la cantidad de premios que está recibiendo la obra Patria. Y luego, por hacer ya el triángulo perfecto, libros, radio y televisión, decir que el miércoles se estrena en Antena 3
La Catedral del Mar. Sí, sí, quien no la haya leído aún está a tiempo antes de enfrentarse a la televisión y luego comparar las dos versiones. Además es una novela muy ágil que se lee muy rápido. Es una novela... Ildefonso Falcones. Ildefonso Falcones, sí. Pues su novela que se ha llevado a la televisión siempre suele defraudar, y más cuando es seria. Las películas aún, siempre se dice que es mejor el libro, pero aún, con las series parece que no he escuchado yo, incluso Los Pilares de la Tierra, mucha gente no le gustó luego la chocamos serie. siempre con que el personaje que nuestra imaginación ha creado al leer la novela, luego visualmente nos cuesta aceptar que ese es nuestro personaje de lectura, ¿no? A partir de ahí tienes ese choque y es complicado, sí. Nos vamos, llegamos a las 2. Gracias, Vicente. A vosotros. Se quedan con las noticias de España y el mundo. Hasta mañana. Una en Canarias.